El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:05 en la mañana, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Vamos a dialogar con Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana y quien aparece como cabeza de la lista que será refrendada este fin de semana, de la lista de Centro Democrático. Entiendo que ese va a ser el paraguas que van a utilizar. Cabeza de la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por la circunscripción de las parroquias, en el caso de la provincia de Pichincha. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, ¿cómo está? Un gusto, un saludo para usted y para toda la gente que nos puede ver y escuchar. Gracias. A ver, empiezo por consultarle. Ayer hubo un anuncio generado por UNES, el colectivo integrado por Fuerza Compromiso Social y por Centro Democrático, conjuntamente con otras organizaciones políticas, de la candidatura de Andrés Arauz en binomio con Rafael Correa. En la noche, en la página web de Centro Democrático, aparecen dos opciones de binomio presidencial: Arauz Correa y Andrés Arauz Carlos Rabascal. Eso está en la página web. Finalmente, si Correa no es candidato, ¿se van a decantar por respaldar la candidatura a la vicepresidencia del ingeniero Carlos Rabascal? Sí, Fabricio, esta es una opción y una excelente opción también. Recuerde que nosotros siempre hemos planteado que para la Revolución Ciudadana es fundamental la presencia en papeleta del compañero Rafael Correa Delgado. De todas maneras, ellos han violentado todo precepto para cumplir su obsesión de proscripción política de Rafael. Digo, ya no es ni siquiera un deseo, sino que es una obsesión de proscribirlo. Intentaron primero por el movimiento político y de alguna u otra manera, fíjese en el punto en que nos ha puesto. Intentaron también por la persona con los juicios penales y no tenemos duda de que seguirán intentando a nivel de la manipulación de los reglamentos ya del Código de la Democracia para impedir que se acepte su candidatura. Recuerde lo que ha pasado, Fabricio, porque digamos, nos faltaría programa para poder detallar toda la persecución política, pero voy de manera muy breve sobre algunas pocas ideas. Número uno, nos quitaron Alianza País sin que se resuelva el litigio que nosotros hemos planteado sobre la personería jurídica Alianza País. Número dos, no nos dejaron inscribir nunca, nos rechazaron al menos en 4 oportunidades que nosotros salgamos a hacer nuestro propio movimiento político, no como Revolución Ciudadana, no como Revolución Alfarista, es decir, nos bloquearon todos los caminos. Cuando teníamos una opción con Maná, nos quisieron robar literalmente las firmas que habíamos conseguido. Hacemos una alianza con Compromiso Social, boicotean al Compromiso Social, ahora no lo quieren reconocer, hay una injerencia de la Contraloría General del Estado en un tema que nada tiene que ver para proscribirlo, y finalmente sacan una resolución, no estoy tomando el tema siquiera judicial, Fabricio, algo diré sobre esto, pero finalmente en materia electoral sacan una resolución a nivel de reglamento que quien vaya a ser candidato tenga que aceptar presencialmente esa candidatura, y si Rafael es candidato a vicepresidente, ¿no es cierto?, querrán que venga al país y seguramente tomarlo preso. Solo cierro con esto, Fabricio. Fíjese lo loco que es esto, ¿no? Por materia civil, incluso uno puede casarse emitiendo un poder a alguien o divorciarse un poder a alguien. Pongo un ejemplo. Y no permiten que cuando nosotros tenemos personas que podrían participar tranquilamente, pero que viven en el exterior, o incluso adultos mayores que en este momento pudieran ser candidatos, se les pretende poner a un riesgo de acercarse para aceptar la candidatura. Eso tiene un solo objetivo: proscribir a Rafael Correa. Como eso sigue vivo, su obsesión sigue viva, nosotros debemos tener un plan B, un plan C y un plan D, y en ningún caso estaríamos, si usted quiere, haciendo una resignación. Es decir, para nosotros evidentemente sería un golpe, pero el binomio seguiría siendo igual de fuerte si estaría acompañado por el compañero Carlos Rabascal. Claro, por eso yo le digo, y yo he sostenido desde el lunes, si a mí me preguntan, es apenas una opinión de quienes habla, puedo estar equivocado, es mi opinión. Yo no veo posibilidades ni políticas, ni reglamentarias, ni jurídicas para que Correa participe, porque no podrá y porque no le dejarán inscribir la candidatura. Eso va a pasar. Por eso yo le pregunto, y se ha anunciado el día sábado. El día sábado lo que harán es confirmar al otro binomio, que es el plan B. O sea, no se van a arriesgar a presentar la inscripción del binomio Arauz Correa ante el Consejo Nacional Electoral. Mire, Fabricio, lo que nosotros no vamos a poner jamás en riesgo es que los sectores progresistas
tengamos una candidatura, y por eso tenemos que estar cubiertos por todos los elementos. Estos días son para nosotros, los contamos minuto a minuto en la disputa jurídica. La disputa jurídica va a suponer que de aquí al día sábado, Fabricio, podamos haber asegurado el hecho de que Rafael puede efectivamente ser votado en las primarias, aceptar la candidatura sin ningún problema. Si detectamos que eso pudiera ponerse en riesgo, como usted lo dice con absoluta madurez, Fabricio, es altísimamente probable. Nosotros tenemos como, y no me refiero a nosotros como Revolución Ciudadana, me refiero a nosotros en este momento como el progresismo más grande, y por eso yo quiero saludar algunas cosas. Quiero saludar, por ejemplo, la predisposición de Carlos Rabascal de también estar presente, digamos, en esa posibilidad. Él lanzó una precandidatura, me parece que hace un año ya, debe haber transcurrido ya 12 meses. Siempre, yo he conversado con Carlos en varias ocasiones, siempre Carlos dijo que su deseo no era en términos personales, su deseo era en términos grupales, consolidar la tendencia del progresismo. Así que debo reconocer públicamente y saludar la actitud de Carlos Rabascal en ese sentido, como debo saludar la actitud de lo que escuché hace un momento del dirigente Ángel Tipantuña del movimiento de Cotopaxi, cuando dice claramente, y esto me parece que es tener claridad histórica, ¿no? Cuando dice de manera absolutamente diáfana que apoyarían el binomio liderado por Andrés Arauz, Rafael Correa, o Andrés Arauz, Carlos Rabascal, porque efectivamente esto es lo que está en disputa, Fabricio. Dos visiones del país. Una que sigue creyendo en los privilegios para unos pocos, y la otra, la que creemos en más derechos, más justicia, más igualdad, más equidad para todos, pero sobre todo para los sectores populares y más necesitados. Correcto, eso era lo uno. Lo otro, todo este registro que estamos comentando, porque aparece en la página web del Centro Democrático las dos opciones de binomio, que usted nos lo está confirmando, justamente lo que nosotros ya pensábamos, y esto se va a refrendar, se va a sacramentar el día sábado, pero además aparecen las listas de los que podrían ser candidatos a asambleístas y a parlamentarios andinos. Entiendo que entonces el paraguas será Centro Democrático, o sea, la Revolución Ciudadana para las elecciones del próximo año ya no se presentará por la lista 5, sino por la lista 1. Así va a pasar. También vamos a pelear de que sea por la lista 5, digamos, en realidad sobre una alianza, Fabricio. A ver, sí, todos estos vericuetos, porque esos son, Fabricio, son vericuetos a los que decidió de manera irresponsable el Consejo Nacional Electoral someternos. El Consejo Nacional Electoral se sometió a las exigencias de la Contraloría General del Estado para proscribirnos a nosotros. Lo que nunca han tenido ellos como una variable a controlar es la voluntad, que es más fuerte la voluntad del pueblo ecuatoriano de mantener viva el proceso de la Revolución Ciudadana y los sectores progresistas. Por lo tanto, ¿cuál fue el antídoto, si usted quiere, Fabricio, a esa obsesión de proscripción de la Revolución Ciudadana? El antídoto primero, y todo esto es desde convicción, no simplemente como un antídoto, sino que se ha combinado un antídoto democrático más una profunda convicción de fortalecer el sector del progresismo. Y lo primero que hicimos es consolidar una gran alianza, que además debo decirle, Fabricio, si me permite informar a la ciudadanía que nos sigue, crece, crece y crece. El Frente UNES cada vez tiene, si usted quiere, más adherentes en términos de organizaciones sociales, en términos de organizaciones políticas y en términos de ciudadanos y ciudadanas que quieren la transformación del país. Este frente tiene dos organizaciones políticas: Frente Compromiso Social, Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático. Nosotros ya hemos iniciado el trámite legal para que esa alianza electoral se reconozca, es decir, y usted conoce esto muy bien, Fabricio, en materia electoral. Lo que correremos nosotros es bajo un membrete que se llama UNES, y correremos bajo dos números, el 1 y el 5. Esto es muy importante para nosotros y digamos para la gente en realidad, para saber dónde ubica a sus candidatos. Por lo tanto, nosotros seguiremos haciendo la pelea jurídica, e insisto, para nosotros la pelea jurídica en estos momentos es minuto a minuto, Fabricio, para que esa lista pueda ser 1-5 o 5-1, y de esta forma podamos efectivamente correr. Es decir, frente a la persecución, hemos tenido nosotros que ingeniarnos plan B, plan C, plan Z, para que podamos, para no darles el gusto, para que el pueblo ecuatoriano no les dé el gusto de proscribir a la tendencia y al movimiento político electoral más fuerte de este país. Claro, pero me imagino que lo más seguro es que sea 1-5 o solamente 1, porque en este momento no sabemos qué va a pasar con Fuerza Compromiso Social, doctor Muñoz. Sí, por eso mismo, Fabricio, es que le decía que tenemos todos los escenarios previstos.
Vamos a bregar todo lo posible para que la papeleta sea 5-1. Esta será nuestra, digamos, hacia donde ponemos las fuerzas, pero también estamos preparados para que la papeleta sea 1-5. En realidad lo que va a pasar y lo que debería pasar, a todo esto hay una suerte como vacío de información todavía de la autoridad electoral de cómo va a ser las papeletas. Recuerde, Fabricio, que en este momento hemos tenido un cambio. Antes la posibilidad, y esto también es una afectación a los derechos de los ecuatorianos, antes los ciudadanos podrían votar por Juan, por María, por Pedro, por Estela, ¿no es cierto?, de las listas de sus preferencias. Hoy vamos a tener una votación unificada. La gente va a votar por la lista 1, por la lista 5, por la lista 1, por la lista 5, ¿no es cierto? Y esto nos obliga a saber, o les obliga a ellos como autoridades, a que nos den claridad de cómo incluso va a ser el formato de las papeletas. Pero insisto, nosotros estamos de alguna u otra manera resguardando y cubriendo cualquier escenario de violentación y persecución y proscripción que quieran seguir ejecutando contra nosotros. ¿Con qué criterio armaron ustedes las listas, la lista previa o preliminar que será refrendada este sábado? Le pregunto porque hay algunas sorpresas, al menos para mí, y es apenas un comentario personal. Aparece Roberto Cuero, que fue gobernador de la provincia de Guayas y que estuvo cuestionado, señalado en una investigación por algún caso de corrupción. Aparece Lenin Lara, que creo yo en algún momento no tuvo la consistencia política o ideológica que seguramente ustedes hubiesen esperado. O sea, hubo gente que cuando ocurrió la implosión interna de Alianza País decidió separarse, entre esos usted, Marcela Guiñaga, Gabriela Rivadeneira, Lira Villalba, Marcelo Holguín, etcétera, digamos todos estos legisladores que se adhirieron a la denominada Revolución Ciudadana, y hubo gente que se quedó en Alianza País. Uno de esos fue Lenin Lara, que se presentó como candidato por Alianza País a la reelección y que perdió justamente la alcaldía de Esmeraldas el año pasado ante Lucía Sosa Robinson de Unidad Popular. María Sol Corral, que leo también que aparece allí, que me ha sorprendido, porque María Sol Corral corrió como candidata a la alcaldía por el Partido Socialista. O sea, menciono estos nombres porque son los primeros que he visto y que se me vienen a la cabeza en este momento, doctor Muñoz. Para un poquito, quisiera que nos cuente bajo qué criterios armaron las listas. Fabricio, y gracias por la pregunta, este es el proceso más complicado siempre, digamos, cada 2 o cada 4 años tenemos que pasar por un proceso así. Es complicado, ¿por qué? Es complicado porque de alguna u otra manera siempre habrá una visión lesionada. Y ojo que digo, no un interés, sino una visión, una concepción lesionada. Porque un militante nuestro puede creer que el candidato Juan Pérez sea la opción. Otro militante nuestro puede creer que la candidata María Mercedes sea la opción. Y esto evidentemente supone que la decisión o las instancias de decisión la tienen siempre complicadas. Es muy interesante su pregunta, Fabricio, para decirle la gran cantidad de vertientes que en este momento tuvieron que ser analizadas para la definición de las candidaturas. Le voy a poner 3 ejemplos, ¿no es cierto? A pesar de que hay más. Con el compañero Rafael Correa llevábamos incluso a contar cerca de 10 vertientes que fueron puestas en la mesa para hacer el proceso ya de selección final de las candidaturas. Pero yo quiero ponerle 3 ejemplos. ¿Cuál fue la vertiente más importante, Fabricio? La vertiente más importante fue la de la militancia de la Revolución Ciudadana. Y esto operó de la siguiente forma. A cada una de las provincias se les pidió que esas provincias, ¿no es cierto?, plantearan papeletas o plantearan listas borradores. Es decir, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Manabí, Los Ríos, nos plantearon, ¿no es cierto?, cuáles eran sus expectativas de parte de la ciudadanía de esas listas. Esas listas de la ciudadanía, de la militancia de la Revolución Ciudadana, están en este momento componiendo, si usted quiere, Fabricio, el 80% de las listas de manera general. Es decir, y esto nos da una tranquilidad, sabiendo que este proceso, le digo que es muy complicado, siempre va a generar una visión lesionada en el camino. Pero creemos que de manera muy acertada, es cerca del 80% de las listas que fueron mandadas de las provincias se han respetado en su integralidad. Tenemos otra vertiente, la vertiente de quienes desde Fuerza Compromiso Social postulaban que sean candidatos. Y evidentemente, digamos, al menos ya Fuerza Compromiso Social de la Revolución Ciudadana somos prácticamente uno solo, pero esos nombres también fueron considerados. Y cuando usted tiene, ¿no es cierto?, una alianza con UNES, nombres de UNES también fueron consolidados y nombres de Centro Democrático también fueron consolidados.
La instancia de decisión con el compañero Rafael a la cabeza terminó haciendo, porque ¿qué es lo que podía pasar? Voy a ponerle un caso, Fabricio, perdón. El primero de una provincia podía haber estado postulado por UNES, por Revolución Ciudadana, por Compromiso Social, por organizaciones sociales o Centro Democrático. Y por lo tanto, de esos 5 nombres había que elegir uno. Y le digo que llegamos a tener hasta 10 vertientes. Así que este fue el proceso. Ahí tenemos, de todas maneras, Fabricio, en estos mismos minutos estamos haciendo algunos ajustes o buscaremos hacer algunos ajustes siempre que nos permita la norma para algunos elementos que tienen que, digamos, suponer correcciones de último minuto. Y le voy a decir una última cosa, Fabricio. Es muy complicado y ha sido muy complicado. De todas maneras, yo también como miembro de la Dirección Nacional le planteo a nuestra militancia que yo comprendo cuando tengamos algunas críticas y evidentemente no solamente las comprendo, comparto muchas de ellas, pero nuestra militancia también tiene la madurez en este momento de saber que en algunos momentos, digamos, los procesos de unidad necesitan, es obligatorio que también supongan amplitud en algunas listas. Alguien de afuera no necesariamente le gusta el nombre de la Revolución Ciudadana y alguien de la Revolución Ciudadana no necesariamente lo plantea el nombre que pone alguien de afuera, pero nosotros siempre hemos sabido que este momento que deja lesiones es un solo momento. Lo importante viene en este punto, Fabricio, seguir ampliando el frente, consolidar la lista con Andrés Arauz a la cabeza, que además hemos hecho, creo que una definición excelente sobre nuestra candidatura. Tenemos un excelente candidato a la Asamblea, a la Presidencia de la República, excelentes candidatas y candidatos. Déjeme decirle también este dato, Fabricio. No me pierdo un poquito en porcentaje, pero tomamos una decisión y el porcentaje debe ser en este momento cercano al 70%. La decisión política fue que en la mayoría de los casos mujeres presidan las listas de las provincias para la Asamblea Nacional y debe estar entre el 65 y 70% de listas que son presididas en este momento por mujeres. Bueno, sí, revisando y vemos algunas listas, ¿no? Vemos lo de Marcelo Holguín en el caso del norte, vemos la lista nacional, vemos el caso de Joan Ortiz en Loja, el caso de Pamela Aguirre en Imbabura, el caso de Tungurahua. Digamos, es cierto lo que usted dice, pero no ocurrió con el caso del binomio presidencial. Y ahí viene otra pregunta, porque claro, yo reflexionaba y hace, digamos, en apariciones recurrentes, el propio expresidente Rafael Correa planteaba la posibilidad de que una mujer sea parte del binomio presidencial, doctor. ¿Qué pasó? Mire, Fabricio, a contrario de lo que decían nuestros detractores, que decían que no, que la dependencia frente al liderazgo, créame, Fabricio, que en este momento nuestra cantera estaba llena y absolutamente lista. Véale usted, si quiere, cómo las menores de, ¿no es cierto?, cuando hablamos de fútbol, por ejemplo, ¿no es cierto?, nuestras ligas menores, nuestras canteras, ¿no es cierto?, estaban absolutamente llenas con muy buenos nombres. Y nosotros en realidad teníamos varias opciones para el binomio presidencial. Déjeme poner, y algunos de estos se corrieron. Le voy a poner, ya que usted me pregunta a una mujer, por ejemplo, nosotros creíamos que una excelente candidata, gran candidata que teníamos era y es la compañera Marcela Guiñaga, de parte de la bancada, y permítame, no me siento ni siquiera cómodo, pero necesito abrir un paréntesis chiquito para esto. Mi nombre también había sido considerado, sobre todo por los planteamientos de alguna ciudadanía, y les agradecemos muchísimo. Entonces, solamente ahí le pongo un ejemplo. ¿Pero qué pasó con Marcela Guiñaga? Porque yo había escuchado, a ver, sin el tema con la definición del binomio y tomando en cuenta el candado constitucional, la única posibilidad que había era que Marcela Guiñaga integre la lista de parlamentarios andinos, pero resulta que tampoco aparece allí. ¿Qué pasó? Le abro este pequeño paréntesis, Fabricio, le abría yo este pequeño paréntesis además para agradecer y decirles que a pesar de que estos eran nombres, en este momento somos un solo puño apostando la mejor candidatura que podemos haber definido. ¿Qué elementos jugaron ahí, Fabricio? Tal vez uno de los elementos que jugaron es las exigencias de la ciudadanía ecuatoriana, ya no solamente de nuestra militancia, sino de la ciudadanía ecuatoriana. Fabricio, en este momento las encuestas nos dicen que hay dos cosas que le quitan el sueño a los ecuatorianos: la preocupación de contagiarse de COVID y la preocupación de que se agrave la crisis económica. Por lo tanto, si usted quiere, nos está direccionando también los intereses ciudadanos a que el entendimiento y el manejo de la economía sea tal vez de las cosas que tenemos que privilegiar. Y ahí, ¿no es cierto?, un hombre como Andrés, que tiene juventud,
que tiene altísima capacidad, ¿no es cierto?, y formación en el ámbito económico, y que tiene claridad de cómo enfrentar el problema económico, termina siendo la opción por la que tomamos una opción. Si nosotros siempre quisimos que sea Rafael Correa, y esto acuérdese que lo habíamos anunciado muchos meses atrás, nuestro candidato en la vicepresidencia, esta fórmula terminó siendo virtuosa. ¿Qué hemos tenido que resignar? Hemos tenido que resignar, Fabricio, en ese caso, que deseando que sea mujer, ¿no es cierto?, veíamos que tampoco era indispensable, pero teníamos un alto deseo que sea mujer, pero hemos tenido que resignar eso. Hemos tenido que resignar nombres, ya les digo, valiosísimos como el de la compañera Marcela. También aprovecho para decir público que creíamos que ahí teníamos una candidata y creemos que tenemos una candidata, ¿no es cierto?, de lujo, con fuerza, con vitalidad, enfrentando los temas, además de enfrentando a todos esos ataques machistas que ha recibido, a todos esos ataques, ¿no es cierto?, si usted quiere, bajos, que los candidatos de la Revolución Ciudadana, recuerden nada más esas declaraciones, ¿no? La tienen complicados los candidatos de la Revolución Ciudadana, pagarán con cárcel, se les apresará, lo que fuera. En todas estas circunstancias, ¿no es cierto?, gente como Marcela, siempre estuvo considerada, pero al final la economía, las expectativas de la ciudadanía, la necesidad de alguien que entre con ese ímpetu y esa fortaleza que da la juventud, también hace que hayamos optado por Andrés. Así que de los nombres posibles que teníamos, si usted quiere, 5 o 6 ya últimos a definición, todos estamos en este momento unidos en un solo puño, apoyando la candidatura que tenemos, que dicho sea de paso, es una excelente candidatura. ¿Qué pasó con gente como Ramiro Aguilar o Augusto Tandazo? ¿En algún momento se pensó en ellos, tal vez no para ser binomio presidencial, sino para integrar listas o para algún otro tipo de aporte dentro de la construcción de este colectivo que lideran ustedes? Mire, justamente con Augusto Tandazo y Ramiro Aguilar salió una pregunta en un medio de comunicación a mí mismo hace algunos meses, y yo dije que queremos que los dos estén en las filas del progresismo. Recibimos una respuesta, no directa, sino una respuesta a nivel de medios de comunicación. Estos propios medios de comunicación le preguntaban al doctor Augusto Tandazo, y me parece que su señalamiento era, duro, fuerte, marcaba, de alguna u otra manera, el deseo de la unidad. Y esto también me parece que, Fabricio, deberíamos ser más generosos en la unidad. La unidad es eso, la unidad no se condiciona. La unidad tiene, una apertura como tal, y por lo tanto hay que ir con madurez y generosidad a eso. Me parece que esto no tuvo la posibilidad de prosperar por ese tipo, si usted quiere, de reacción un poco dura, un poco fuerte, me parece, ¿no es cierto? En cambio que Ramiro Aguilar, fíjese la posición de Ramiro. Ramiro Aguilar dijo, no me interesa ser candidato, sí me interesa ser parte del Frente Progresista. Y estamos, ¿no es cierto?, como parte del Frente Progresista con Ramiro Aguilar. Ramiro mismo había dicho que en este momento no le interesa algún tema electoral, aunque yo creo particularmente que sería un muy buen candidato, ¿no es cierto?, sería un excelente asambleísta, ya lo fue y podría volver a ser. Quiero reaccionar porque además es en su medio de comunicación y a través de sus importantes preguntas, Fabricio, a el planteamiento que ha hecho, por ejemplo, el señor Ángel Tipantuaña hace algunos momentos. Pero por favor, claro que tenemos que conversar, y cada día y hasta el día final tenemos que conversar y afianzar la unidad del progresismo. Nosotros, y usted creo que hacía un buen reconocimiento en ese sentido, en nuestros 5 puestos nacionales, ¿no es cierto?, está el reconocimiento, por ejemplo, de la diversidad cultural y étnica de este país. 2 indígenas y una mujer afroecuatoriana. Claro, que es Paola Cabezas, ¿no? Paola Cabezas está, exacto. Así que nosotros no discursos, ¿no es cierto?, pruebas al canto, Fabricio. Siempre quisimos conversar y estamos dispuestos a conversar con Leonidas Issa. Para nosotros del movimiento indígena, ojo, y usted hace seguimiento parlamentario y lo conoce, Fabricio, mi opinión personal es que Pachacutic vota a la derecha de la derecha. Pero eso sería un error creer que así vota Pachacutic y que eso representa a el movimiento indígena. Por eso yo saludo como el que más que el movimiento indígena esté queriendo tomar redefiniciones claras, políticas, ideológicas en la CONAIE, y sobre esa base estamos dispuestos a conversar, siempre lo estaremos dispuestos. Sectores indígenas son parte, evidentemente, de nuestra organización. Está la FEI, está Ángela Ahualzaca, está el caso de Ricardo Ulcuango, tenemos otros candidatos a nivel país. Pedro de la Cruz, por ejemplo, que queríamos también que sea candidato, no pudo en este momento estar en las candidaturas, pero está claramente con nosotros. Así que a no esperar y a no darles el gusto a los sectores conservadores que quieren vernos divididos, no.
en esta ocasión, frente a un neoliberalismo además que cada vez cobra más vidas, porque así está el mundo y así está el país, la unidad de los sectores progresistas ya no es un deseo, es una obligación ética. Correcto. Doctor Muñoz, expectantes de aquello, el sábado es la convención, ¿verdad? El sábado es la convención y si me permite, porque están expectantes los medios de comunicación, pero sobre todo nuestra militancia. Con fuerza, comunidad, si me permite el mensaje a ellos, vamos a enfrentar estas elecciones, debemos ser cada vez más, para eso necesitamos madurez, unidad, seriedad, claridad histórica y vamos a ganar estas elecciones. La convención va a ser telemática. Sí, lastimosamente, digamos, ventajosamente porque esto lo facilita la vida, pero en los procesos políticos verse, estrecharse la mano y darse un abrazo siempre hará falta, así que extrañaremos eso, pero será telemático. Pero, ¿y dónde va a ser el centro, digamos, de operación, si me permite el uso del término? ¿En Quito, en Guayaquil? Ahí, en cambio, si me permite a mí, este detalle todavía no lo tengo, estamos afinando. Correcto. Así que no es que no le quiera decir, es que todavía no tenemos esos detalles de dónde será el centro de operación, hora, conexiones, pero evidentemente por las redes sociales y a nivel de los medios de comunicación lo haremos conocer lo antes posible. Gracias, doctor Muñoz, muy amable, buenos días. A usted, Fabricio. A usted, Fabricio. Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y tienen ustedes varios de los criterios. Nos confirma efectivamente la opción del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal ante la posible declinación de la candidatura de Rafael Correa por la situación jurídica, política y reglamentaria que enfrentaría el expresidente. El expresidente figura en la lista de candidatos a asambleístas por las circunscripciones electorales en el exterior, en este caso la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Vamos a ver si se inscribe finalmente aquello. Estamos expectantes justamente de lo que pase y también con otras organizaciones políticas. Como les dije al inicio, seguiremos explorando lo que está pasando en el ámbito político preelectoral.